Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Como padres, sentimos el profundo deseo de que nuestros hijos no solo conozcan a Dios, sino que aprendan a reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Y es un anhelo tan humano, tan comprensible. Queremos que ellos tengan una guía más grande que nosotros mismos, una luz que los acompañe incluso cuando ya no estemos tan cerca. Enseñarles a escuchar la voz de Dios no es imponerles una experiencia, sino abrirles un camino. Es mostrarles que Dios no solo habla en lo extraordinario, sino también en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que parece pequeño. Y quizá ahí está el reto más grande, ayudarles a descubrir que la voz de Dios no siempre llega como un trueno, sino como una intuición suave, una paz inesperada, una idea que ilumina, una palabra que consuela. Los hijos aprenden más por lo que observan que por lo que escuchan. Así que cuando nos ven detenernos para orar, cuando notan que buscamos silencio para discernir, cuando somos honestos sobre nuestras dudas y aún así confiamos, ellos empiezan a entender que escuchar a Dios es un camino real, accesible y profundamente personal. No se trata de perfección espiritual, sino de autenticidad. Al final, enseñarles a escuchar la voz de Dios es invitarlos a una relación, no a una técnica. Es acompañarlos mientras descubren que Dios también les habla a ellos, que no necesitan ser mayores ni expertos ni muy espirituales para sentir su guía. Es recordarles que Dios no se esconde, que siempre está buscando maneras de acercarse y que su voz, esa voz que da vida, dirección y propósito, está más cerca de lo que imaginan. Y en ese proceso, mientras los guiamos, también nosotros volvemos a aprender a escuchar. A veces, cuando hablamos de enseñar a los hijos a escuchar la voz de Dios, sentimos que estamos entrando en un terreno sagrado, como si estuviéramos abriendo una puerta que no solo los guía a ellos, sino que también nos confronta a nosotros mismos, porque enseñarles a escuchar la voz de Dios no es un manual, no es una técnica, no es una fórmula, es un camino que primero debemos recorrer nosotros para poder acompañarlos con autenticidad. Y en ese proceso descubrimos que Dios no nos pide perfección, sino presencia. No nos pide saberlo todo, sino caminar con ellos mientras aprendemos juntos. Es como si Dios nos dijera: no tienes que ser un experto, solo sé honesto, sé sensible, sé un ejemplo vivo de alguien que busca mi voz en medio del ruido del mundo. Y es que vivimos en un tiempo donde las voces externas compiten por la atención de nuestros hijos. La cultura, las redes sociales, los amigos, las expectativas, los miedos, las comparaciones. Todo parece gritarles quiénes deben ser, cómo deben verse, qué deben lograr, pero la voz de Dios es distinta, es suave, es firme, es amorosa, es clara y es paciente. Enseñarles a escucharla implica ayudarles a distinguir entre lo que el mundo exige y lo que Dios susurra. A veces, ese susurro llega como una paz que no tiene explicación, otras veces como una convicción profunda, otras como una comodidad que invita a cambiar.
pero siempre, siempre llega desde un amor que no presiona, sino que invita. Cuando pensamos en esto, recordamos que Dios siempre ha hablado a su pueblo, no solo a los grandes profetas o a los líderes espirituales, sino también a los pequeños, a los jóvenes, a los que parecían insignificantes. Samuel, por ejemplo, escuchó la voz de Dios siendo apenas un niño, y su historia nos recuerda que la edad nunca ha sido un obstáculo para que Dios se revele. Habla, Señor, que tu siervo escucha, dijo Samuel. Y esa frase sigue siendo una invitación para nuestros hijos hoy. No se trata de que ellos tengan una experiencia mística, sino de que aprendan a reconocer que Dios está cerca, que Él habla, que Él guía, que Él se interesa por cada detalle de su vida. Claro, enseñarles esto implica que nosotros mismos aprendamos a hacer espacio para Dios, porque los hijos no aprenden solo por instrucciones, sino por observación. Cuando nos ven detenernos para orar, cuando nos ven buscar silencio, cuando nos ven tomar decisiones basadas en convicciones espirituales y no solo en impulsos, ellos empiezan a entender que escuchar a Dios es algo real, cotidiano, alcanzable. No es algo reservado para los muy espirituales, sino para cualquier persona que decide abrir su corazón. Y en ese sentido, enseñarles a escuchar a Dios es también enseñarles a vivir con intención, con propósito y con sensibilidad. A veces pensamos que escuchar la voz de Dios es algo complicado, como si requiriera un nivel espiritual que está fuera de nuestro alcance. Pero Jesús mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Qué hermoso recordar que escuchar a Dios no es un privilegio, sino una relación. Y cuando les enseñamos eso a nuestros hijos, les estamos mostrando que Dios no es un juez distante, sino un Padre cercano que quiere caminar con ellos en cada etapa de su vida. Les enseñamos que no están solos, que no tienen que cargar sus dudas o sus miedos sin dirección, que hay una voz que siempre los quiere guiar hacia lo bueno. Y en este camino es importante enseñarles que la voz de Dios nunca contradice su carácter. Dios no habla desde la culpa, ni desde el miedo, ni desde la vergüenza. Su voz siempre trae vida, claridad, paz y dirección. Incluso cuando corrige, lo hace desde el amor. Por eso, cuando un hijo aprende a identificar esa paz profunda que acompaña la voz de Dios, empieza a desarrollar un discernimiento que lo acompañará toda la vida. Y ese discernimiento es un regalo invaluable en un mundo donde tantas voces buscan confundir. También es importante enseñarles que la voz de Dios se reconoce en la palabra. La Biblia no es un libro antiguo sin relevancia, sino un mapa vivo que revela el corazón de Dios. Cuando un niño o un adolescente aprende a leer la escritura no como una obligación, sino una conversación con Dios, algo en su interior se despierta. Empiezan a descubrir que Dios habla a través de historias, de promesas, de enseñanzas y de ejemplos. Cuando un versículo toca su corazón, es como si Dios mismo les dijera: esto es para ti, esto es lo que quiero que escuches hoy. Pero también debemos enseñarles que Dios habla a través de la conciencia, esa voz interna que nos recuerda lo que es correcto, incluso cuando nadie nos está viendo. Esa voz que nos invita a pedir perdón, a ser honestos, a actuar con compasión, a detenernos antes de lastimar a alguien. Esa voz que no grita, pero que tampoco se apaga.
Y cuando los hijos aprenden a prestar atención a esa guía interna, empiezan a descubrir que Dios no solo habla en los momentos espirituales, sino también en las decisiones diarias. Otra forma en que Dios habla es a través de las circunstancias. A veces, una puerta que se cierra es una protección. A veces, una oportunidad inesperada es una invitación. A veces, un retraso es un acto de amor. Enseñarles a ver la mano de Dios en lo cotidiano es enseñarla a vivir con los ojos espirituales, a no interpretar la vida solo desde lo visible, sino desde lo eterno. Y eso les da una perspectiva que los sostiene incluso en los momentos difíciles. Y claro, Dios también habla a través de otras personas, un consejo sabio, una palabra de ánimo, una corrección amorosa, una conversación profunda. Cuando los hijos aprenden a rodearse de personas que aman a Dios, empiezan a escuchar su voz a través de esas relaciones y eso les recuerda que la fe no se vive en aislamiento, sino en comunidad, que Dios usa a otros para guiarnos, para afirmarnos, para advertirnos y para fortalecernos. Pero quizá una de las lecciones más importantes es enseñarles que escuchar la voz de Dios requiere silencio y eso es difícil en un mundo lleno de distracciones. Pero cuando un niño aprende a detenerse, a respirar, a cerrar los ojos, a decir, Dios, aquí estoy, algo profundo sucede. El silencio se convierte en un espacio sagrado donde la voz de Dios puede ser escuchada sin competencia y ese hábito, si lo desarrollan desde pequeños, se convierte en una fuente de fortaleza, la cual durará toda la vida. También debemos enseñarles que escuchar a Dios no siempre significa recibir respuestas inmediatas. A veces Dios guarda silencio para enseñarnos paciencia, confianza y dependencia. Y eso no significa que no esté hablando, sino que está formando algo en nosotros. Cuando los hijos entienden esto, dejan de frustrarse cuando no sienten nada o cuando no escuchan nada. Aprenden a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo perciben. Y en este proceso es importante recordarles que Dios nunca se cansa de hablarles, que no hay pregunta demasiado pequeña, ni preocupación demasiado simple, ni momento demasiado cotidiano para que Dios esté presente. Él está en lo grande y en lo pequeño, en lo profundo y en lo sencillo. Y cuando ellos entienden esto, empiezan a vivir con una conciencia constante de su presencia. A veces, enseñarles a escuchar la voz de Dios también implica enseñarles a callar otras voces, la voz del miedo, la voz de la comparación, la voz de la culpa, la voz de la presión, porque esas voces pueden ser tan fuertes que opacan la voz de Dios. Pero cuando un hijo aprende a identificar esas voces y a decir, esto no viene de Dios, empieza a caminar con libertad. Y esa libertad es uno de los regalos más hermosos que podemos darles. Y claro, enseñarles a escuchar a Dios también implica enseñarles a obedecer, porque de nada sirve escuchar si no estamos dispuestos a responder. Pero la obediencia no nace del miedo, sino del amor. Cuando un hijo entiende que Dios quiere lo mejor para él, obedecer deja de ser una carga y se convierte en una respuesta natural. Y esa obediencia, con el tiempo, se transforma en sabiduría. En este camino,
también es importante enseñarles que Dios habla de manera diferente a cada persona. Algunos sienten paz, otros reciben ideas claras, otros sienten convicción, otros encuentran respuestas en la Biblia, otros escuchan a través de personas. No hay una sola forma correcta. Y cuando los hijos entienden esto, dejan de compararse y empiezan a descubrir cómo Dios les habla a ellos de manera personal. Y mientras los guiamos, también nosotros somos guiados, porque enseñarles a escuchar la voz de Dios nos obliga a revisar nuestra propia vida espiritual, nos invita a volver al silencio, a la oración, a la palabra, a la sensibilidad. Nos recuerda que no podemos dar lo que no tenemos, y en ese sentido, este proceso se convierte en una oportunidad para crecer junto a ellos. Y quizá lo más hermoso es que cuando un hijo aprende a escuchar la voz de Dios, empieza a vivir con propósito, ya no toma decisiones solo por impulso, ya no se deja llevar por la presión, ya no vive para agradar a los demás, vive desde una identidad firme, desde una relación profunda, desde una guía constante, y eso transforma su vida de una manera que ninguna otra enseñanza podría lograr, porque al final enseñarles a escuchar la voz de Dios es enseñarles a vivir desde el amor, desde la verdad, desde la paz. Es darles una brújula que no falla, una luz que no se apaga, una compañía que nunca los abandona. Es regalarles algo que no se puede comprar, algo que no se puede perder, algo que los sostendrá en cada etapa de su vida. Y mientras hacemos esto, recordamos que Dios también nos habla a nosotros como padres, nos recuerda que no estamos solos, que Él nos guía, que Él nos fortalece, que Él nos da sabiduría. Nos recuerda que nuestros hijos no son solo nuestros, sino suyos. Y eso nos da un descanso, porque sabemos que Él los ama más de lo que nosotros podríamos amar. Así que mientras caminamos junto a ellos, mientras los guiamos, mientras los acompañamos, también nosotros aprendemos a escuchar, y en ese proceso la familia entera se convierte en un espacio donde la voz de Dios es bienvenida, buscada y celebrada. Un hogar donde la fe no es una teoría, sino vida. Un hogar donde Dios no es un concepto, sino una presencia real. Y al final, enseñarles a escuchar la voz de Dios es un acto de amor profundo. Es decirles, no quiero que camines solo, quiero que aprendas a caminar con aquel que te conoce, que te sostiene, que te guía y que te ama. Y cuando ellos descubren esa voz, cuando la reconocen, cuando la siguen, entonces entendemos que hemos sembrado algo eterno en su corazón. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con un corazón abierto y humilde, reconociendo que necesitamos tu guía para acompañar a nuestros hijos en este camino de fe. Tú conoces sus pensamientos, sus temores, sus sueños y cada detalle de su vida, incluso aquellos que nosotros no alcanzamos a ver. Te pedimos que nos enseñes a ser padres sensibles a tu presencia, capaces de modelar con nuestra vida lo que significa escucharte, buscarte y confiar en ti aun cuando no entendemos todo. Danos la gracia de ser un reflejo de tu amor para que nuestros hijos descubran en nosotros
un ejemplo vivo de alguien que camina contigo. Y finalmente, Señor, te pedimos que hagas de nuestro hogar un lugar donde tu voz sea bienvenida, donde tu presencia sea buscada y donde tu amor sea evidente. Que cada conversación, cada decisión y cada momento compartido sea una oportunidad para acercarnos más a ti. Ayúdanos a sembrar en nuestros hijos una fe firme, una relación auténtica contigo y un oído atento a tu voz, que ellos crezcan sabiendo que tú eres su guía, su refugio y su mayor seguridad. Gracias por hablarnos, por acompañarnos y por enseñarnos a caminar juntos en tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.